fue impactante, digamos, que fue ese registro de atención. Esta vez el objeto fue puesto en una situación de agradecimiento a una persona querida, ¿no? En ese caso particular era el papá, ¿no? Entonces, bueno, lo leemos de quién. Sí. Esta vez el objeto, atención pura al agradecimiento, plenitud. Esta vez el objeto de atención es el registro de agradecimiento. Concentro mi atención en el registro de agradecimiento a una persona muy querida. Me esfuerzo por evitar cualquier tipo de distracción. Es decir, la representación de una persona muy querida. Y el registro es lo mismo que pasaba con la flor, con los objetos. Es decir, es de mucha paz, de alegría, es de fusión con la persona, esa persona está en mí, y su imagen se funde con la mía. Concentro más la atención. Pero ahora lo que hago, me pasaba, hago es, el contacto es con el registro de agradecimiento. Saco la representación de mi viejo, ¿no? Entonces, ya no hay tal imagen de la persona, sino solo la atención más el registro inmaterial, sinestésico, del agradecimiento. Y había más potencia, había más plenitud. Y el registro de comprensión es que vos podés convivir con el agradecimiento como registro en sí, sin ligarlo a objetos de representación. Pero fue la experiencia, no solamente eso. Entonces, esa cuestión de comprender que el estado de gracia, el estado de agradecimiento, es un estado interno que puede no estar ligado a un objeto de la vida, tu papá, tu tío, después un hecho. Entonces comprendí esto del estado de gracia, de agradecimiento, y que uno podía llegar a eso cuando yo llegué de este modo. Entonces el agradecimiento es un estado interno en sí mismo que, independientemente de la imagen que lo dispara, se puede concentrar, permanecer y expandir. Vivir en el agradecimiento o vivir agradeciendo puede ser el fundamento de un nuevo modo de relación con uno mismo, los demás y el mundo en general. Porque yo después podía evocar eso y podía salir al mundo y dije, acá hay un secreto. Y partió del mismo mecanismo de la atención pura. Siempre era la concentración de la energía, pero ahí tenía la energía, la concentración en la representación. Entonces saco la representación, solamente queda. Es de algún modo la atención al registro senestésico de ese estado. Entonces, como un estado en sí mismo. Muy bueno. Sí, agradecido. Muchas gracias. Si alguno tiene alguno, quiera que veamos algún relato o me dicen, estoy marcando, yo marqué algunos. Hay un tema que está bastante en las otras producciones, digamos, que tienen que ver con el tiempo y que acá están reflejados en el capítulo B de la página 15. Están bastante ligados a la segunda cuaterna de la disciplina mental, que es el tema del encadenamiento. Estaría bueno ese, Me gusta. La comprensión más profunda tenía que ver con ¿dónde está realmente la libertad? Porque en esos pasos de la disciplina mental, te sentís totalmente atado a unos mecanismos de dependencia y encadenamiento que no podés salir. Entonces,
vas profundizando en los pasos y más vas dándote cuenta que es todo dependiente de un mecanismo que se encadena. Y entonces lo traduje en este pequeño escrito. Si parece los leo y después les explico. Dice: encadenamiento y todo es azar. Camino por la ciudad o por el campo, voy eligiendo mi camino. Esto es un poquito alegóricamente lo que uno hace, uno cree que va para allá, elijo estudiar esto, hacer esto. Pero en verdad no elijo, creo que elijo. Muy adecuado. Me ilusiono. Todo es encadenamiento y el azar elige por mí. Todo en la vida está irremediablemente encadenado. Crees que eliges tu destino y sin embargo su majestad, el azar, elige por ti. Avanzamos dormidos y no lo podemos ver. Intención, destino, accidente y azar, todos unidos y conectados, impulsan nuestro camino. Azar con millones de senderos. Es dirección en espiral que avanza irremediablemente a su sublime destino. Y la libertad, ¿dónde está? Solo atisbos de libertad en la profundidad de mi conciencia y en algún recodo que el azar se recuesta. El azar Se recuesta. Y esto es una comprensión, un reconocimiento que lo vi. Esta es la traducción de ver que lo que uno cree es que uno va como definiendo las cosas, pero en realidad en este mismo momento hay millones de intenciones, de encadenamientos que van definiendo qué vamos a hacer. Y en realidad yo creo que voy eligiendo. Pero en realidad si alguien se levantara o alguien hiciera otra cosa, o si yo siento otra cosa, es como si en cada instante que vamos viviendo, hay millones de cosas azarosas. Mi intención es una más de las fuerzas que actúan. Entonces, si todo está tan terriblemente encadenado, hay algo que marca una dirección, si hay algo mucho más, hay algo, pero no soy yo el que maneja esa libertad. Entonces, profundizando en la segunda cuaterna, profundizando, vas buscando si en algún lugar hay algo de libertad. En esa cuaterna decís que no. Pero en algún momento tenés el chispazo que fantásticamente describe Dario en su producción, una producción que él tiene, que es atisbo de libertad. Sobre la conciencia moral. Bueno, sí. Él lo describe fantásticamente y dice que hay un instante, si uno reflexiona y reflexiona, en donde vos podés elegir, pero es tan instante ese instante que muy pocos lo vemos. Es el momento en donde uno lanza el acto en busca de ese objeto y podés decir voy para allá, pero es solo una reflexión muy profunda sobre qué acto estás lanzando te lleva a eso. ¿No? Entonces, un poco acá traduzco esa ilusión de que uno es libre en los actos. Libertad en ese sentido total, ¿no? No, que todo está tan encadenado. Y el Dario para mí lo describe intelectualmente muy bien en esa producción, donde dice hay un atisbo de libertad que solo lo podés ver si haces una reflexión muy profunda, como si hicieras en cámara lenta,
cuando vas a hablar con alguien, si estuvieras en una cámara lenta, que antes de decirle algo, tuvieras la capacidad de abstraerte y de ver qué vas a decir. Cosa que uno no hace porque lo habla mecánicamente. Entonces, me gané mucho en humildad en esa cosa, decir, todo lo que uno va haciendo está, así que un poquito más hacia lo profundo para ver. Pero es como distintos grados, ¿no? Hay distintos grados de libertad y de mecanicidad. Sí, acá es como que me estuviera refiriendo al grado más psicológico de los mecanismos internos que hacen que yo lance una cosa u otra, ¿no? Es un poco lo que comentaba hoy, el ejemplo de charlar con Daniel. Y es algo que está en la doctrina y que a mí me... ya en las experiencias del tercer cuaterna, lo asocié asociándolo con temas que están en la doctrina, me choquearon y me dieron me hicieron ver que el modo de la relación de la intersubjetividad, yo no la estaba poniendo en práctica tal cual los elementos. Por ejemplo, el hecho de que yo tenía como creencia, porque habíamos estudiado, de que uno no es solamente un cuerpo material, que tenemos en la doctrina está claro que el doble hay un cuerpo, cada uno de los órganos y cada cuerpo hay un doble energético que de algún modo rodea a cada uno de los cuerpos. Que lo que uno ve del otro es la representación que uno tiene en su espacio interno, pero no es el otro en sí. Entonces, en algún momento del trabajo digo, pero cuando yo voy hacia el otro, esa parte como energética del otro, yo no la tengo incorporada. Yo me relaciono más con los cuerpos, con lo perceptual y no con lo intangible. Y el hecho de empezar a relacionarme con los otros, teniendo copresencia, esas otras elementos que son parte constitutiva de él, pero son intangibles, me cambió el modo de emplazarme. Qué bueno. Ese simple. Y esto está. Pero además me cambió. Es como lo de actuar en presencia de lo humano. Actuar en presencia de lo humano. Exactamente. Entonces, es como si dijeras, hay la comunicación se da entre los yoes o se da teniendo copresencia otras cosas más allá del yo, más allá de lo que me dice. Entonces, por ejemplo, acá está traducido como, bueno, el doble existe y rodea, como certezas, ¿no? El doble existe y rodea cada cuerpo, animado, mineral, pongo interrogatorio porque no lo sé, célula, pez, vegetal, animal, humano. Cuerpo y doble son espacios energéticos de diferente densidad. No creamos la ilusión de la materialidad del cuerpo que imponen los sentidos. Es decir, yo creo y me relaciono con el otro básicamente por lo material, que simplemente es una traducción de los sentidos. Y de un concepto previo que tenés del otro. Sí. ¿Puedo repetir la frase, por favor? No creamos la ilusión de la materialidad del cuerpo que imponen los sentidos. Porque la diferencia entre materialidad y no materialidad es simplemente un concepto que me dan mis sentidos. Pero esto es tan energético como esto, como el aire, como lo inmaterial. Sin embargo, en mi copresencia, yo tengo incorporado por formación que esto existe como material y que esto, lo etéreo, es menos existente. Tiene menos existencia. Menos Tiene más existencia. Ni hablemos entonces si hablamos de un espíritu, de un cuerpo, de un doble, de conceptos de lo intangible. Pero desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de lo que uno puede empezar a ver, tiene tanta realidad lo material como lo inmaterial.
Por eso digo, no creamos la ilusión de la materialidad del cuerpo que imponen simplemente, es un tema de sentidos. Si uno tuviera otros sentidos, podría percibir otras existencias. Qué bueno aplicarlo a la muerte, ¿no? Reconozco como mis semejantes no solo los demás seres humanos, en quienes reconozco una intencionalidad que nos proyecta, sino también a todo ser animado que por su propia naturaleza contiene esa alma que nos anima. La comunicación profunda y esencial es entre almas o dobles energéticos y no depende del cuerpo ni del yo. La mirada activa y profunda logra penetrar y traspasar las barreras del órgano de la visión. Puedo juntarme con él y puedo, de algún modo, si yo atiendo a eso, es como que viera más allá de mis ojos. Esto que dice la oración gnóstica, ver por encima de la tierra y de los ojos humanos, es como que vos podés incorporar otro ojo desde esa mirada, entonces tenés otro tipo de... La mirada activa y profunda logra penetrar y traspasar las barreras del órgano de la visión. El abrazo fraterno supera los límites del cuerpo y hay algo más que abraza a esos seres que se unen. Han tenido registros del abrazo, pero no el abrazo corporal, sino el abrazo sentido donde el registro es de otra cosa, supera los límites del cuerpo. Hay algo más que se están uniendo, que como no lo tenemos copresente, creemos. Claro. Entonces, la profunda intersubjetividad se da cuando logro conectar con los otros, superando las barreras superficiales del cuerpo y del yo. Es un poco lo que me refería, que uno puede ir a tomar un café con alguien y desde otro lugar, si la situación se da para que uno se ponga en ese lugar, y pasan otras cosas. Es como otro tipo de relación. De relación, ya no es por el gusto, no es tanto la opinión del otro, lo que dice. La afinidad, la no afinidad. Y de algún modo esos registros yo los tengo ligados a que todos los tenemos ligados, porque cuando estamos en una ceremonia, esa intersubjetividad se da. Sí. Cuando vos, con las herramientas que tenemos en la doctrina, sin entrar en la disciplina, estamos en esa atmósfera donde lo inmaterial cobra el valor, esa intersubjetividad se da porque está superando la barrera de lo material y del yo. ¿Sí? Tenemos registros de eso. Pasa que acá se te hace evidente como que esa es la realidad. Son experiencias que te cambian el modo de ver, esa es la realidad. Claro. No la realidad habitual que te dice esto existe y esto otro tengo que pensar que existe, porque si no, no sé si es o no tangible. Pero los registros que tenemos en las relaciones de los vínculos de amistad, donde hay algo más que te une, o esto del abrazo que se da muchas veces sentido entre gente que comparte una experiencia, los registros de ceremonia o de experiencia, esos son registros de intersubjetividad, donde el yo se diluye y donde aparecen otras como energías, ¿no? Otras fuerzas. Y el tema es que esa es la verdadera intersubjetividad. Eso que el negro dice, cuando tú profundices y yo profundice, ahí nos encontraremos. ¿Qué es? Esa intersubjetividad que de algún modo está expresado o se refleja en un paso al final de la segunda cuaterna y al principio de la tercera cuaterna. La posibilidad de intersubjetividad entre conciencias. Esa es la verdadera intersubjetividad. Porque de algún modo, cuando yo me relaciono con él desde esa mirada de mi conciencia, se puede dar que la intersubjetividad es entre conciencias, que son lo único que nos funciona, y no lo otro que es propio de los sentidos. Entonces está la posibilidad de una intersubjetividad que se dé entre conciencias y no solamente entre sentidos. Fíjate que eso podría ser una forma de interpretar esa frase que decía el negro, que el problema de la intersubjetividad se resuelve a nivel estructural, decía él, ¿no?
Entonces, a nivel estructural, las particularidades no tienen importancia, pero esa cosa conectiva general, sí. Y es la experiencia, y yo creo que todos tenemos registros de eso. Sí. El tema está, ese lo pones como realidad y lo pones en copresencia y en presencia si es posible, o solo queda para los momentos donde la atmósfera lo impone. Por ejemplo, lo que te generan las ceremonias o ciertos ámbitos es que colaboran a que eso... Sí, se convierte en una experiencia. En una experiencia. Te permiten la experiencia. La Ahora, acción de también forma. no puede ponerle un poquito de intención. Si tenés esa copresencia en vos, digamos, ¿no? Bueno. Esto fue un poco de esas cuaternas, ¿no? Está muy bueno. Una loca. Bueno, así como uno podría inferir o experimentar o tener certeza de total realidad, de que así como esa intersubjetividad se da entre espacios, entre seres vivos, también se puede dar con otros seres vivos, porque tienen la misma contextura, solamente no tienen intención, no tienen conciencia, pero esas fuerzas están en la planta y están en los animales, están. Sí. Sí. Están a nivel subjetivo y prueben de hablarle a una planta. Es loco, es una locura. Pero Responde. conectar, no hablarle en lenguaje. Esto van grabando, ¿no? Pero bueno, es parte del. Parque del Congo. Pero podés conectar con esa intersubjetividad, esa mecánica que existe a nivel vital. Totalmente. Porque eso está vitalmente, es decir, está en la doctrina también. Si vos lees, hay una comunicación de escuela que habla sobre el esquema energético, en donde todos los cuerpos vivos están rodeados por el doble energético. Eso está. Y eso tiene la misma sustancialidad intangible y energética que nuestra conciencia. Lo único que nosotros estamos más evolucionados y tenemos Claro. la conciencia. Pero a nivel, vos podés conectar con eso. Con un animal. Entonces, con esos que hablan, que dicen que le hablan a las plantas y las plantas, no es tan errado. Ahora, si vos creés que responde porque te entienden el lenguaje, estás Ahí va. pifiado. Ahora, si hay una conexión energética que te permite, eso está. Ahora, si haces de eso un fetiche, vas al lado, decís que hablas a las plantas, es fetichismo. A las mujeres Esto es populares. fetiche. Pero si comprendés el mecanismo, Sí, sí, tal cual. Cuando No tal cual, lo decís así, claro. No hay. climáticamente, energéticamente, hablarle a una hormiga, a ver cómo se va. yo lo hice, Yo también. ¿A Y la se va. hormiga? ¿Y por qué? Porque hay podés resonar en la misma frecuencia de sus cuestiones intangibles y resuena. Por eso también lo hice. en Brasil, en una reunión, después que el negro lo había dicho, Yo estaba. esa convicción. Testigo Con esa, presencial. y eso que la hormiga era brasilera. Bueno, ¿y eso qué es? Hablaba portugués. Portugués. Vos le hablaste Es una castellano. intersubjetividad entre energías que tienen la misma tendencia. Por supuesto que no es que esto digo, no es porque vos le hablás o porque leen, no. Entonces, es porque hay. Bueno, La el intención. negro Es porque en Chaco dice, Impresionante. hay que hablar a la hormiga. Y si lo haces Parece. con una mascota que está ligada a vos, que hay, y ves el tema afectivo, aún más se nota esa cosa, ese contacto. Bueno, eso es porque de algún modo te pones en situación de resonar con ciertas fuerzas que están ahí actuando y que pueden. Entonces, fíjate qué Creo que interesante. tiene que ver con lo mismo que cuando uno se acerca a alguien, cualquiera de nosotros, un familiar, ¿verdad? y percibir lo que quiere sin ningún tipo de explicación. ¿Te das cuenta? Claro. Es ese tipo de comunicación me parece que es bastante universal si estás en esa frecuencia. Tiene que ver con lo que uno cotidianamente, comúnmente se llama sensibilidad, ¿no? Claro. También. Poder percibir. Sí, y yo que tú ya tacharía esa signo de pregunta en ¿Cuál? minerales. Tacho.
Sí, me lo ves. Tacha. Tacha. Dani. El mineral. Yo me conecto con más profundidad, por ejemplo, ¿no? De la experiencia, ¿no? Metales de agua que cambiaron la forma, o sea, japonés. Yo digo que lo me puse con conecto, signo Víctor. porque con esto no Te voy a decir, no puedo. experimentar. Entonces, con lo otro yo sentí. con mi mascota, con mi perro, yo me conecto con más profundidad que con un macrista, por ejemplo. Y conozco cierta Es gente- más, conozco hay cierta más gente- amor. Imagínate todo lo que se armó por ir a hablarle a las piernas. Ya, bueno, Muy bien, Igor. Muy bien, así es. Vos decís que sí. Y claro, tiene su campo energético, tiene su Tiene desde memoria. yo lo puse porque desde lo intelectual lo creo, pero Claro. como no tenía Registro. No, pero en el laboratorio, en algunos momentos, capta que hay una interrelación en la disciplina. Sí. de algún modo estos desde el punto de vista de la comprensión más profunda lo podés sintetizar en que hay comunicación entre espacios. Es decir, que el espacio no está delimitado por el yo y por el doble, así, sino que porque la intersubjetividad es justamente la unión de espacios. Entonces, lo que está pasando ahí es que vos te estás conectando energéticamente con otros espacios de representación, por así decirlo, de percepción de otros seres. Está pasando eso. Entonces, comunicación entre espacios. Acá tiene el signo. Completamente. Entre espacios. Acá es el próximo relato. En el próximo, ¿Era ese? no, al del anterior, intersubjetividad vital, comunicación entre espacios, el título anterior, Muy bueno. ese es lo mismo. Pero después hablas de acá comunicación. El otro es más loco, porque el otro tiene que ver con que me pasó, salgo del sueño y vi todo. La experiencia, sí, pero eso fue salir de un sueño, estaba con este lío de la intersubjetividad y eso. Y esos flashes de comprensión donde, así como hay comunicación entre espacios a nivel entre conciencias, la hay también a nivel macrocosmos. Entonces, así como el ser humano para poder comunicarse intersubjetivamente con otros tiene que hacer silencio, al parecer hay lugares del espacio de este tiempo y de este universo en donde de algún modo el universo también hace silencio. Y son como vértices, como puntos energéticos de contacto con otros tiempos y otros espacios. Todo esto llegó y apareció NGC 3621, que es parte de la experiencia guía del viaje. Voy a buscar, me agarró una locura, voy a buscar yo no sé nada de astronomía, no tengo cero conocimiento sobre el tema. Tengo que profundizar sobre esto. Voy a buscar, profundizo, y este cúmulo de estrellas ¿qué es lo característico de ese lugar? Que es un lugar del universo donde el ruido cósmico casi desaparece. Lo característico de esos grupos de estrellas es que casi no hay ruido, no se nos llega ruido. ¿Y por qué el negro lo pone? Entonces dije, bueno, se me apareció una realidad que no sé si será así, pero para mí es certeza de experiencia, de que ese es un lugar que así como nosotros podemos hacer, ese es un lugar donde el cosmos, este tiempo y este espacio hace silencio para poder conectarse con otros tiempos y otros espacios. Por eso la experiencia guiada del viaje no es simplemente un relato de ficción que vamos allá, porque en ese lugar pasan cosas. Al otro día de que tengo esa experiencia, me llega un correo que me había mandado, que me lo repite Bruno Pezzuto, que el día que el negro había partido, él enfoca con el telescopio un cúmulo de nubes y apuntan, y él sabe de astronomía, apunta con el telescopio, y el cúmulo de las nubes, o la flecha de las nubes,
él lo interpreta como con el negro. ¿Y dónde marcaban? NGC 3621. O sea, ese es un punto del mapa astronómico que cualquier astrónomo puede ubicar, digamos. Sí, sí. Yo lo ubiqué, me fui a buscar en internet un mapa de estrellas. Me busqué, ¿qué tiene no tiene nada de particular salvo este tema. Mierda. Figuraba eso como una información de ese lugar. Una información de ese lugar. Las características que tienen muy poco, nos llega muy poco ruido cósmico. Yo no sé qué significa que. Pero se me cerró todo. Sin saber todo eso, te apareció en el momento que estabas cayendo. No, yo me había despertado del sueño con eso. Dice, adentré y salí del sueño. Claro, sí, estaba con ese ruido, pero me despierto y salgo con esa certeza de que así son las cosas. Así como hay comunicación entre espacios experimentado a nivel microcosmos, a nivel humano, lo mismo, si tomamos al universo como una unidad de este tiempo y de este espacio, y nosotros creemos que hay varios tiempos, hay otros tiempos, hay otros espacios, ¿y dónde están? Hay comunicación entre espacios, y es el silencio. Bueno, sí, me apareció esa. Entonces, apareció esta experiencia, ¿no? Apareció esta experiencia y esta cosita. Esa es loca, ¿no? Esa es loca, ¿no? Está buena. Pero muchas cosas se encajaron. El relato de Bruno. Eso, por ejemplo. Y está bien que yo se lo había pedido. ¿Había partido? El día que partió. Pero él no lo mandó. El de Bruno sí, pero ¿el anterior a que el negro había partido? No, es posterior. Posterior. Esto podría dar origen a un cuento. Posterior, ¿eh? Podrían hacer un cuento. Sí, me animé a escribirlo y me animé a... Y a veces me animo a leerlo. Y a veces pero la experiencia guía del viaje, viste que es La experiencia del yo viaje. siempre pregunté, viste, uno dice, no, el negro nunca deja nada, nunca ponía por algo puso esa. Exacto. Por algo puso eso. Digo. Siempre nos preguntamos por qué. Gracias. No sé, no hagamos de esto esto es simplemente un relato. Pero bueno. Muy buena. Entonces el síntesis es NGC. Algún día los humanos irán ahí y verán qué pasa. Allí donde el universo hace silencio profundo, es también comunicación con la profundidad de la interioridad. Bueno. Extraordinario. Que esto sí es una experiencia que también acompañó a este mismo campo, que es la experiencia de la comunicación entre espacios desde el silencio más profundo. Y esto, que también es otra parte de esta misma experiencia, es que yo intentaba, con el tema del silencio, hacer silencio, y vos podés imprimirle a la mirada, a la búsqueda del silencio, podés imprimirle direcciones de algún modo. Yo puedo cerrar los ojos y de algún modo busco el silencio con todas las técnicas que cada uno puede hacer, y podés buscar el silencio yendo hacia la interioridad. Es una dirección de la mirada para buscar silencio en lo profundo. Y pasan unas cosas. Yo tenía una experiencia. Pero también empecé a practicar la búsqueda del silencio, buscando como en dirección, voy hacia la atmósfera, voy hacia el sol, voy más allá, como si fuera la experiencia guiada del viaje. Pero cada vez más buscando lo negro, lo profundo, pero la profundidad es hacia la exterioridad. Y en realidad estás buscando silencio, simplemente que la dirección de esa búsqueda es en una dirección o en otra. Practíquenlo intentando que en las dos direcciones
se produzca el silencio. Y el registro es que llegaba al mismo lugar, al mismo registro de absoluto placer, como diría Jano, del silencio, deleite del silencio. Entonces me decía, yendo hacia la interioridad del espacio pasa una cosa, y yendo hacia la exterioridad de mí. Entonces, interesante. Que la intencionalidad de la conciencia es la misma en ambos casos. Es la misma en ambos casos. Y cuando el silencio del yo, cuando logras acercarte a ese silencio del yo, los espacios se unen. Claro. Se unen. Y esto que es una experiencia que puede hacer cualquiera, si profundiza en eso, está para mí maravillosamente explicado en una producción de Gustavo Schwartz. Él lo hace desde el concepto psicológico, pero está muy buena, digamos, a mí después cuando leí me cerró conceptualmente, donde de acertijo, formas, espacialidad y sentido. En la página 3 nos dice, pero detrás de la ilusoridad de la conciencia está el ser como realidad interna última, y detrás de la ilusoridad del mundo, es decir, te vas hacia la conciencia y superás lo ilusorio de tus representaciones, y pasa lo mismo que si te vas mirando para allá, superando la ilusoridad de los objetos externos. Parece estar lo que está fuera del ser como realidad objetiva última. Y más adelante dice, el ser y lo que está fuera del ser se integran como unidad de la experiencia del sentido. Es como, dicho esto muy conceptualmente, está diciendo, vayas para allá y superás todo lo que es representación, y vayas para allá y superás todo lo que es representación interna, y en ambos casos llegas al significado del sentido. Eso quiere decir que los espacios de lo externo y lo hacia adentro y hacia afuera es simplemente una configuración del yo. Claro, es una cuaterna, claro, de la formal, la comunicación entre espacios. Bueno. Es decir, no va hacia la interioridad o va hacia la exterioridad en un juego de representación de imagen de ese sí mismo, que es una sensación en el que hay determinados registros cuando va hacia que el plano se curva, ¿no? La concavidad, para abajo, para el cuenco y el convexo. Eso. Y en realidad esa comunicación está acá, son los sentidos. Ahí donde está la concentración de los sentidos, donde va hacia adentro y hacia afuera. Hay toda una cosa, es un espacio. Es muy interesante, sí. Que también aparece en la experiencia guiada del viaje. El viaje. El efecto Doppler. Y a mí como juego muchas veces me gusta hacerlo, me es muy... Es un deleite, decir, te vas para allá, y te vas para allá y decís... ¿Y te va a la NG como norte o no? Sí, entonces me voy para como si fuera, copresentemente está eso. Está eso. Pero sin representación, ¿eh? Sí. Está simplemente copresencia de conectar con otro espacio. Fíjate que en ambos casos lo que vos estás haciendo es alejándote de los estímulos sensoriales, internamente. Por eso encontrás el silencio. Y esto es practicable, digo, esto es, no sé, digo, es un juego de comunicación entre espacios. Bueno, en la página 19 tenemos algunos relatos con el tema del todo es mental, bueno. Esto fue muy fuerte para mí. Vieron que hay pasos de la disciplina que a mí me impactaron fuertemente algunos pasos, aún de la primera cuaterna. Para mí el paso 2 fue muy significativo. Pero digo, no es que el paso 2 de la disciplina mental digo, para mí, porque para otros fue otros pasos.
Y ahí fue muy fuerte el descubrimiento esto de que todo es mental, ¿no? Por eso estos relatos tienen que ver con ese paso, ¿no? Ese todo es mental, ejercicio con la atención. Estaba en el paso 2, digo, siento el terciopelo, distintos ejemplos, observo atentamente la estrella, o exploro aquel recuerdo, o escucho con atención aquella música que me conmueve. Es decir, independientemente del objeto, el objeto de atención era distinto. Claro. Terciopelos, estrellas, recuerdo, música. Reconozco que todo es mental. Si no existiera mi mente, nada de eso existiría para mí. Tal vez sí para otros, pero no lo puedo asegurar. Parece una obviedad, pero reconozco que hoy esta verdad tiene un significado totalmente diferente para mí. Quedo extasiado, descubrimiento y asombro, una alegría suave e inmensa me invade. ¿Esto cómo es? Porque yo pensaba que esta era la mesa, hasta ese momento. Cuando descubro que esto es simplemente el registro de mi sentido del tacto, y que es la representación de mi mente, se puso en duda toda la existencia, porque digo, todo lo otro puede existir. Entonces fue un shock y un impacto que como síntesis es todo es mental, porque lo veo a él, pero es la representación que yo tengo de algo que posiblemente exista o no. Después veré si más adelante. Pero en ese momento, te digo, fue un shock, pero entendí que toda la percepción que uno tiene es mental, es la estructuración mental de sentidos. Bueno, fue pues digo que eso es bueno, pero avanzando un poco más en esa experiencia de todo es mental, está la 2, ¿no? Porque así como se evidenció que la realidad es netamente mental, me puso en igualdad de condiciones lo que tenía conceptualizado como inmaterial. Entonces, es el ejercicio, la experiencia 2 que dice: habitualmente veo los cuerpos, percibo y veo que lo material existe. Esto es lo habitual. Observo el espacio vacío y mecánicamente imagino su inmaterialidad. Digo, esto existe, esto. Al mismo tiempo, las ideas y emociones parecen tener una existencia menor o más variable. Ese es el estado habitual, donde en la conciencia, en la vigilia habitual, yo creo que las emociones, las ideas tienen una existencia de menor peso que esto. Y eso es una gran ilusión. Vivo en esa ilusión. Sin decírmelo, como algo ya incorporado en mi paisaje, habitualmente creo que lo material, que la materia y el vacío, los cuerpos y las emociones o las ideas se oponen como si fueran de naturaleza diferente. Pero otras veces despierto y reconozco que todo es mental. Todo es energía vital en movimiento que se interconecta y actúa según las leyes y principios. Esta es la gran verdad. Este es el momento en que mi mente está lúcida y alcanzo a percibir otra realidad que me confirma la ilusión de la materialidad. Es decir, me cayó, fue un shock decir, la materialidad es una ilusión que dan mis sentidos, porque esto es tan vacío como esto, simplemente por una cuestión física y energética, de densidad energética, yo creo que son distintos, porque no puedo penetrar este cuerpo, pero eso es una simple ilusión. Es un simple hecho físico de fuerzas que se... El cuento, software y hardware. El cuento de negro, que termina diciendo
La ley de impenetrabilidad de los... Bueno. ¿Te acordás, negro? Sí. Pero en mi cabeza, como copresencia habitual, tengo esto existe y esto, y las emociones. Es una creencia antigua de la humanidad, ¿no? Que justo ahora se viene derrumbando. Pero es... El tema de la materia, digamos, ya no. Antes se creía, en la época de Aristóteles, la materia, la sustancia material era la realidad. ¿No? Hoy eso ha sido reemplazado por la energía, digamos, a nivel de la ciencia actual, ya se sabe que lo único que subsiste como realidad es la energía en múltiples formas, ¿no? Pero todavía subsiste la creencia de que la energía no se destruye ni se crea, que hay un monto de energía permanente y única en el universo. Vamos a ver cuánto dura eso. Pero a nivel científico, ¿no? Todavía en la copresencia de uno... ¿Cómo uno percibe la realidad? Claro, en la cotidianidad sigue existiendo la creencia de la materia. Entonces... hay una disciplina material. Pensamientos y sentimientos tienen tanta verdad y potencia existencial como los cuerpos materiales. El yo se reubica ante esta realidad que como comprensión profunda impacta internamente. De esta forma de observarme, puedo orientar al yo y a mi cuerpo de un modo diferente. Las relaciones personales y con el mundo cobran una dimensión y profundidad diferente. Somos energía consciente o no en movimiento, en proceso y en constante relacionamiento con otras energías. Como síntesis, así como giro y esquivo la piedra que se acerca y amenaza mi cuerpo, así debo reconocer y esquivar las ideas y emociones negativas que amenazan perturbar la existencia. Estaba pensando justamente eso, la realidad de los sentimientos negativos. Tienen tanta... Entonces, así como alguien te tiene una piedra, así tengo mis experiencias negativas y sentimientos, correrla. Así como no me doy con una piedra, tampoco con las experiencias y emociones tienen tanta... darle existencia a lo que la copresencia lo tiene como inmaterial, como que tiene un grado de existencia menor. Y también estaba pensando el poder del cuando mirar los entornos. Dice, yo recordaba cuando era chica que un chico sale afuera o algo así, dice tengo miedo, y va un adulto y mira y le dice no, pero si no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Hay de todo. No hay nada que veas. No hay nada que veas. Bueno esto, muy bueno. ¿Cómo? Sí. Viste, un poquito de poesía de vez en cuando me... Pero bueno, no, pero eso no es poesía. El hombre era duro, pero... No, perdóname, pero eso no es poesía. No, bueno, eso es matemática pura. Lógica es. Pero la matemática pura es una lógica de la inmaterialidad. Una lógica. Muy bueno. ¿La podés leer de nuevo? ¿Cómo? Esa frase, ¿la podés ¿Cuál? leer de nuevo? La última. Era como que en algunas ponía una conclusión que sintetizaba, ¿no? Sintetizaba todo el relato. Así como giro y esquivo la piedra que se acerca y amenaza mi cuerpo, así debo reconocer y esquivar las ideas y emociones negativas que amenazan perturbar la existencia. Claro. Podemos decir muy inspirador. Gracias. Bueno. ¿Qué otra? Empecemos pagando los que dicen la bocanada. Pido por mi interna y también pido por alejarme de todo aquello que me genera traición y confusión. Esto te va llevando a esto, vas esquivando, eso te va direccionando a esquivar las ideas y las emociones negativas. Esa disposición para con eso. Lo relaciono con esto. Pero por ejemplo te podría llevar a no engancharte. Exacto. Sí, pero si estás haciendo una conexión de vida interna y pedís por otro, es difícil que te enganche. Claro. Y porque toda esa experiencia de la bocanada te lleva a la conexión también con otros de otra, no de lo negativo. Por eso es más fácil no engancharse. Ok. Claro. Te entendí al revés. No, yo lo entendí que te desconectás.
Si viene alguien y te lanza una piedra de algún tipo, esquivala. Vos podés estar conectado con el otro y esquivarlo que no. Viva Macri. Viene uno y te dice, viva Macri. Hay que esquivar Que esquivar la piedra. Estamos en la mesa. No me tires piedras. Aunque no esté puesto en Le decís, no me tires frase, piedras. Sí, prefiero el piedrazo. Sí, que acá con la piedra. Tírame con la piedra mejor. Tampoco me flagelo yo en mi cuerpo. Tampoco. Yo Porque mismo. esas son las que más joden. Las propias. Las propias. Claro. Claro. No tanto el Son las que viene más- a cacarear. La que viene. Claro, la otra Las de no. uno mismo, las de uno mismo. Va a pegarte si ¿Eh? encuentra campo, digamos. ¿Dónde? ¿Hay alguno que quiera alguno? Porque son. Otro tiempo, otro espacio, otro momento. Antes hablaste de uno que hablaba del sueño. Sí, la muerte y despertar. a ver, ¿Cuál? en los mundos ese. Otro tiempo, otro espacio, otro mundo. Estamos en esa parte. Porque estamos con las frases del camino. Otro tiempo, otro espacio. Esta fue otra. Bueno, tiene que ver también con el tema de la trascendencia, con la existencia de este tiempo y este espacio, pero de otros tiempos y otros espacios. Entonces, si desde la concepción esta de que todo es energía en transformación y en tránsito y en proceso, el cuerpo, esta cosa que ilusiona, es simplemente, el cuerpo es simplemente un tipo de energía más densa que se va a transformar en energía menos densa. El cuerpo se transforma y vuelve y parte del cuerpo va al mundo de la energía densa, que es cuando se disuelve, digamos. Pero además de esto, como sabemos que hay otras cosas, la energía del doble, una energía más sutil que el cuerpo, eso no va, eso o se disuelve o puede transformarse si logramos unidad de esa energía, está escrito en los materiales, unidad en un tipo de energía más sutil, como es el espíritu, y es como si dijeras formar un centro de mayor sutileza que uno va experimentando con la cesis. Yo creo que si uno va por lo menos intercambiando con varios, coincidimos con que la experiencia, por así decirlo, de que se va formando algo muy sutil, que no tiene el registro energético de otros, ni del cuerpo, ni de la fuerza de la energía del doble, que se concentra en una experiencia de paz, que tiene otra sutileza, que es de una profundidad más atrás, pero que es que a veces se experimenta en algunas experiencias como algo muy sutil que existe y que algunos lo asociamos con la formación del espíritu. Y eso es lo que está preguntado acá. Bueno, y esa energía sutil del doble que se puede consolidar, ¿no? ¿A dónde va? Y bueno, acá yo intenté escribir alegóricamente como pude al mundo de la luz. Esa energía, la energía del doble más sutil que el cuerpo, puede trascender si logramos unidad en el espíritu, o también llamado centro del centro. Esa energía, ¿a dónde va? Al mundo de la luz, al lugar que los maestros han llamado la ciudad escondida o ciudad de la luz, mundo de los guías. Muchos maestros han hablado de esos espacios y tiempos que se comunican entre sí y están también aquí. Tiempos y espacios que no están en el más allá, como muchos suelen comentar, sino aquí, dentro y fuera mío. Convivimos con ellos, aunque no podamos habitualmente conectar con ellos. Así como lo profundo está permanentemente aquí, aunque solo por fugaces momentos percibimos sus señales.
Ante esta gran verdad, ya nada es indiferente. ¿Cómo conectar aquí con esos tiempos y lugares? La unidad del doble en este centro, que se registra como centro del centro, es el comienzo. Yo rompí con la creencia, o por lo menos en esta experiencia resume o sintetiza algo que cambió en mí, que es que yo tenía un registro de que de que esto es un tiempo y un espacio y el otro está otro tiempo y otro espacio por lo sagrado está como que algo hay aquí y eso hay algo otra cosa allá. Sin embargo, ciertas experiencias me dieron la certeza, y en la experiencia de la disciplina mental eso es una realidad, en la última cuaterna y sobre todo en los últimos 2 pasos, que el encadenamiento de lo que llamamos el mundo, el encadenado, el mundo de las formas, y lo que no es esa forma, no está allá, sino que es acá. Es decir, son 2 partes son 2 lo que es movimiento y lo que no es, no se oponen como espacios que se diferencian, sino que son 2 cosas que están acá. Es como si te dijera, así como lo profundo no está allá, sino que está acá. Y tenemos experiencia, porque cuando silenciamos lo que es corporal y material, o el yo, logramos conectar con eso que es otra cosa. Esa realidad, llevado al plano de las verdades, así es como decir, aquí está todo. No tengo que aspirar a otro lugar, es decir, es simplemente una cuestión de conexión y de trabajo con uno mismo para poder dirigir la energía y unificar el trabajo energético para poder conectar con esos espacios que están acá. Claro, con esa distinción que hace el negro en la mirada, donde la luz y los espacios altos dentro del espacio de representación tienen ciertas características y los bajos tienen otras. Entonces se ha puesto afuera, entonces ¿no? Es una cosa cultural. Se ha puesto como más allá de no se sabe qué, pero como fuera, como lejos. Como lejos. Cuando se habla para de mí fue un impacto fuerte. Los... Para mí me cambió, me fortaleció todas estas comprensiones que está todo acá. Qué bueno. Entonces no es que hay que moverse. Que dice, hay otros mundos, pero están en este. ¿Cuál es el secreto? Que tu cuerpo es la síntesis del universo también. ¿Dónde dice eso, Dani? En la experiencia guiada del festival termina diciendo, he sido testigo de usted volverá al mundo de la chatura. Pensará que la otra realidad, no, pero esta realidad contiene, se intercontienen, como que participan isocrónicamente, que no es precisamente, hace esa distinción, nos hace caer en ese error de pensar que hay una realidad aparte. No, está acá. Claro, depende con qué ojos se la mira. De un modo de formularlo. Hay una alegoría, ¿no? Prender una radio. Espacio dentro de este. Sí. Y es como que a veces. Como un modo de formularlo. Son un montón de cosas que sabemos, pero cuando se te incorporan como verdad, te permiten, te cambian todo. A eso me refiero, porque vos estás, es decir, es un tema de ubicación espacial, hasta te digo, ubicación, que vos decís, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es encontrar las llaves de poder unificar esa energía, ya que el negro dice que es la unificación del doble, ese es mi tema. Eso me conecta con... Entonces no es un tema del más allá, no es un tema del aquí.
Y eso cambia mucho Y el entonces los significado guías de están mi vida. aquí, uno no tiene que llamarlos que vengan de allá. Están Claro, aquí. Qué bueno. Están aquí. Entonces yo registraba y cuando el negro decía en Punta de Vaca, los espíritus del Mahatma Gandhi, Luther King, no estaba hablando alegóricamente de, están ahí. Y yo tengo el registro de que el negro está acá. Sí. Desde ese punto de vista, y no es fetichismo, te aseguro que yo tengo el registro de que está está aquí. Cuando digo está aquí es este tiempo y otros tiempos que conviven. No le demos a otros tiempos y a otros espacios la materialidad de este tiempo y de este espacio. En otras reglas. Otras reglas. Entonces, no es que cuando hablamos de otros tiempos y otros espacios estamos hablando de geométricamente espacios geofísicos como estos. No, es otra realidad, pero conviven. Todo depende de con qué sintoniza uno. Sí. Claro. Sí, también el concepto del adentro y el afuera es un concepto que da la ilusión del yo. Al correrse el yo no existe ni el adentro ni existe el afuera, está el absoluto. Bueno, Entonces, eso es la comunicación de espacios. Son los sentidos, es decir, el tacto externo, la sinestesia como tacto interno, lo que te da el registro del adentro y el afuera. Cuando desconectás los sentidos, ese adentro y ese afuera, Pero el impacto es que a mí me cambió mucho el grado de conexión con todo ese mundo, porque lo siento copresentemente, aún que no haga ningún ejercicio, sin entrar en temas de ascesis, sino que a eso me refiero cuando se incorpora la copresencia. Cuando estoy en cierto, obvio, cuando estás chupado, cuando estás, pero cuando estás habitualmente y te mueves domésticamente, estás en silencio y escuchas, pues cambia el modo de moverte. Ahí también pudiste quedarte con el registro más allá de las representaciones. En todos estos casos estoy hablando de que se incorpora como registro, hasta te digo como atmósfera sinestésica, ¿sí? De algún modo es bueno. ¿Puedes tener el ejemplo del trabajo con la imagen de tu padre, de agradecimiento? Sí, fue más puntual, sí. Sí, también, sí, de algún modo. Ese ejercicio que te quedaste después con respecto del registro, más allá de la representación, sí. Y que eso fue mucho más intenso. Sí, similar a esto. ¿Viste esa cosa que al final después la sientes y dice todo lo mismo, pero con diferentes temas? ¿Sí? Con el tema de agradecimiento, con el tema de lo trascendente, otros tiempos y otros. Como, ¿viste? Por donde así como por donde lo enfoques, estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes expresiones, ¿no? Bueno, esas cosas están en la doctrina, pasa que uno la había leído, una cosa es incorporarlas como conocimiento intelectual, y otra cosa es dentro de este campo nuestro de los trabajos de escuela y de los trabajos de acceso, es distinto. Pero es que no es algo nuevo que no está. Claro. Está. Y uno capaz que lo leyó. Bueno. Con el sueño. Esto se relaciona también con la frase esa del paisaje interno, ¿no? Todo el mundo al que aspira, todo está en ti. Según la yo digo. Y lo que estaba contando me hace acordar a ese capítulo de la mirada interna. El negro dice que descubre la fuerza y lo llena de un alegre sentido, dominar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad. La síntesis, como decía Marta, yo me tengo que ocupar del trabajo con el tema muy importante. El tema muy importante es la unificación. Eso me va a permitir. Víctor, ¿en qué momento te sucedió esta experiencia? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Esta que conociendo. Sí, la del. Otro tiempo. ¿Estaba haciendo la disciplina? Esto fue en. Bueno, este es un relato. Hay como 4 o 5 relatos del mismo tema. Algunos, básicamente última cuaterna y al comienzo de la tesis, básicamente última cuaterna. Hay 4 o 5 relatos del mismo tema, de bueno, dónde está la ciudad escondida. Bueno, como relatos de la paso, en mi caso, el paso entre el 10 y el 12, ¿no? Que me iban cerrando, esto es así, esto es así, esto es así. Y, bueno, y después,
Y como en ese momento también era un trabajo muy intenso, diario, un shock fue muy fuerte porque empezabas a sentir los otros tiempos, otros pasos como que estuvieran copresentes. Bueno, hay momentos, viste, de disciplina, los últimos pasos son... entonces aparecen varios relatos. Este es uno, tocadito con algunos pero es de uno de esos relatos y básicamente entre el paso 10 y el 12. Tengo una experiencia, pero casi, no sé si la tengo anotada, casi con las mismas palabras en el paso 10 y como... No, muy fuerte eso, de esos otros espacios y esa como que entraba con algo más sutil, como algo que pudiera traspasar. Y en algún momento donde tengo la experiencia, como siento que se corrió un velo, que era algo que me estaba velado, como una muestra de arte, no sé, o el medallón sagrado o lo que sea, donde había seres, bueno, una cantidad de cosas, y con la certeza que me fui de eso, que entraba ahí con un espíritu, no ni con este cuerpo ni con el doble, sino que necesitaba esa unidad. Porque durante todo el trabajo venía sintiendo que no me alcanzaba. Y bueno, pero en síntesis es que experimenté esa misma cosa, como de la energía más grosera o más densa, o más sutil, y el otro la luz, digamos, que no fenómeno como luz en sí, sino como algo más puro. Entonces te preguntaba en qué momento, porque me pasó el paso 10. Está buenísimo lo de muestra gratis. Sí, a mí en esos pasos fue todos los temas están siempre en la copresencia de la disciplina. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Cómo es eso? Y a mí me pasó también que las presencias de ese mundo espiritual, por llamarlo de algún modo, está copresente, digamos. Entonces, y me cambia mucho el emplazamiento y la presencia de esos guías. Es como que uno empieza a vivir con esas copresencias. Sí. Y cuando logro estar ahí es una vida. Cuando lo habitual, el imperio de las circunstancias me domina, es otro tipo de vida. Es totalmente... Son dos vidas distintas, dos emplazamientos distintos. Entonces, ¿cómo lograr estar ahí? ¿No? ¿Cómo lograr fortalecer ese emplazamiento de última? ¿No? Es un modo de estar. Sí. Un modo de estar en el mundo. ¿Te fue creciendo esa atmósfera y esa copresencia? Sí, fue creciendo. Sí. O sea que... Fue creciendo gracias a dedicar. Cuando me dedico a eso, eso crece. Claro, sí, hay momentos en que, aunque no estés trabajando, pero si estás con eso copresente, por ejemplo, muchas acciones solidarias con gente cercana, me fortalece. Le contaba a Mirta el acompañamiento con mis viejos, me ha fortalecido mucho esa copresencia porque estoy en eso. Aunque esté con otras cosas más complicadas, es decir, es como si dijeras, te maravillas de todo lo que uno puede desplegar en cuanto a acumulado, como si tuviéramos un mundo de cosas acumuladas. Nosotros, cuando te pones en situación, pasa cuando las circunstancias te dominan y vos te dejas chupar, por eso no lográs desplegar, y es el yo el que se emplaza con él. Y se va creciendo. Aunque no hagas trabajo de así, pero si estás, la acción válida también me parece me ha fortalecido mucho, aunque pariente de esa cosa en el mundo. Lo que decías, cómo hacer que es una pregunta que creo que tenemos todos, cómo hacer para vivir ahí, desde ahí, digamos, y aparentemente, por lo menos por lo que venimos experimentando, es que eso vaya creciendo. Sí, en mi caso es acumulación. Yo no tengo experiencias como... La acumulación, claro. Bueno, tengo una experiencia de un shock. En mi caso ha sido acumulación. Entonces hay cosas que acumulan esos... Sí, el trabajo con las producciones ayuda. El trabajo con los amigos y con el intercambio ayuda. El trabajo en el parque, tomar ciertos ámbitos me ayuda. Claro. La acción varia en el mundo, es decir, de última es todo lo que sabemos. Pero todo eso... escribir, aunque me ayuda, es decir, todo eso
va consolidando un modo de estar. Eso es muy significativo. Así es. Las preguntas las tenemos todas, a ver, la respuesta no. Bueno, después. Bueno, de eso estamos intercambiando. Esta la del sueño profundo sin imágenes. Muy clara de esto. Como anecdótico. Dale, contame. A ver, ¿Cómo se llama? No, esta no tiene mucho, pero a mí me tenía un rollo con el sueño profundo sin imágenes. Ay, sí, eso. Siempre tenía rollo, digo, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Digo que uno se va al sueño. Bueno, está claro que hay momentos del sueño que es onírico y tiene imágenes, ahí hay cuestiones de integración de contenido, está claro. Pero hay un momento en donde yo tengo el registro, yo tenía el registro certero de que ahí no hubo imágenes, porque también tengo el registro de sueños. Que no te acordabas. Que no me acuerdo, pero soñaste. sé que pasaron cosas. Entonces tengo un registro donde hubo actividad de la conciencia dándole vuelta, pero no tengo ninguna representación. Pero hay otros días en donde tengo un registro de que salgo de un lugar donde profundo sin imágenes. Entonces digo, bueno, es que ahí, mi pregunta era, ¿es que ahí realmente el yo desaparece? Es decir, se silencia. Pregunta por qué no tengo. Y si se silencia el yo, entonces estamos ante un caso donde queda lo que no es el yo conectado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es como, y de algún modo me decía, es como si uno se muriera todos los días. Y no te haces problema, entonces uno se muere todos los días. Un ratito, después se levanta, no te preguntas si te moriste. Si no te ni se enteró. Ni se enteró, y además ni te preocupás. No, claro. Y empezás el día. Cambia la imagen de futuro. En un caso y en otro, ¿no? Porque sabes que volvés. La imagen de futuro según la creencia, digamos, que uno tiene. Ajá. Porque el problema con la muerte siempre es un problema de temor a una imagen de futuro. Bueno, entonces te morís todos los días, maldito. Está lindo eso. Sí, bueno. ¿Por qué temer a la muerte si muero todos los días? ¿Cuál? El tuyo. Entonces, ¿por qué temer a la muerte si muero todos los días? Te preguntaba. ¿Cuál es el misterio de este sueño profundo que me invita a morir sin temor? Para luego despertar sin siquiera preguntarme dónde estuve, qué ocurrió. Y si no regresara de este fugaz viaje, si el sueño fuera partida sin regreso, esa es la pregunta que me hacía. Regreso todas las mañanas de este viaje sin preguntar los caminos recorridos. Entonces, ¿por qué temer a la muerte si muero todos los días? ¿Es que acaso no regresas reconfortado de tu viaje y lo repites todos los días sin dudar, ni preguntar, ni discutir su destino? Y ahí empieza un diálogo, es como un diálogo conmigo mismo, una reflexión tal vez parecida a la de León. Dice, en realidad lo que mueres es no regresar aquí lo que te desanima cuando piensas en la muerte. Claro. Y el registro que tenía es perder esto lo que te entristece. Es como el registro de perder el propio cuerpo, así de desaparecer. Porque yo sé que la mañana. Entonces, era un diálogo como con el guía. Y el guía me decía, no te preocupes, alegrate, porque esa mochila que es el cuerpo está vacía. Sí. Y entonces, alégrate, dice, porque la alforja está vacía. Entonces me decía, era que el registro que me quedaba, pues, era, no te preocupes, es lo mismo que te morís un poco todos los días y no pasa nada. Porque tu temor es por la alforja, y esa alforja no tiene nada. Ese fue un diálogo con el guía, ¿no? Ahí aparece con el guía. Entonces, pero seguía con la pregunta yo del sueño, si estaba el yo o no estaba el yo. Entonces un día te pregunto, en el sueño profundo, sin imágenes de registro. Y como siempre me dice, puede ser que algo de eso haya. Puede ser que algo de eso, pero no. Puede ser que algo de eso haya, como que yo sé, hay que ver qué hay. Pero no me dijo nada, así que digo. Pero me acuerdo que fui con este tema y me animé a preguntarle porque estaba dándole vuelta. Después, a raíz de esas preguntas, me quedó la certeza de que había algo
que podía haber reminiscencias de lo profundo en el sueño de ese sin imágenes. Me quedó de esa respuesta me quedó esa interpretación personal. No es que él dijo eso, yo lo interpreté. Entonces aparece esto de sueño 2, ese otro sueño. El cuerpo silencia su pesada carga. Entonces me metía en el sueño como sabiendo, como si quisiera recordar después. Es decir, me iba al sueño como sabiendo que iba a ir ahí. Como que iba a haber que se iba a silenciar el yo. Te podía ir al sueño y decir, bueno, hoy voy a soñar aquí, pero en algún momento voy a estar en otro lugar. Y aparece esto, la memoria ya no quiere discutir ni volar, me iba muy distenso, levanta vuelo el sueño, voy hacia lo profundo, es decir, iba una intencionalidad al sueño, destino incierto, solo un oscuro túnel, y en el final de él una tenue luz, no hay dudas, ese es el camino, hacia allí voy. ¿Quién me ayudará a recordar? Porque tenía registros de que me metía, iba muy distenso, como si fuera en el viaje, en ese túnel, ¿no? Y me quedó ese registro de que después lo repetí muchas veces, que uno se puede meter en el sueño con cierta intencionalidad de ir hacia lo profundo. Hay que ver si después puede uno rescatar reminiscencias de eso, si vendrán o no vendrán, porque claro, el yo se silencia. Entonces se tradujo en estos relatos, ¿no? Bueno, no más. Si alguno quiere, está lo de la compasión. Está el tema del silencio, que por lo menos me parece que de todo modo está muy bien, está todo mejor desarrollado en el trabajito del Jano, pero yo lo he compartido con varios intercambios y he encontrado mucha similitud, ¿no? En que en los pasos de trabajo, esto es muy propio para mí de mi ascesis, ¿no? La explanada del silencio, que lo llaman, como que en ese trabajo de ascesis hay un momento de muy profundo silencio. Es decir, profundizando en el trabajo, siempre se llegaba y se llega a una meseta donde la clave está en permanecer sin querer ni atrapar el silencio, así, como hay un secreto como si fuera un umbral, ¿no? Cuando he logrado mantenerme en muy poquitos momentos, mantenerme en ese lugar, en ese umbral, sin expectativas, sin siquiera querer mantenerme, mantenerse sin siquiera querer mantenerse, ahí han habido como momentos de ruptura hacia otras cosas. Entonces ahí surgió el tema de los otros mundos, es decir, esos pocos momentos en donde pude romper barreras del tiempo, mantenerme en ese estado mucho. Y de registrar que volvías. Y de registrar que pasaba otra cosa y volvía, y después había traducciones, pero era un tema, en mi caso fue un tema de tiempo, de permanencia en el tiempo. Yo lo asocié siempre con un tema de energía, porque tenés que tener energía entonces, en algunos momentos que había energía, que había una actitud de poder mantenerme atencionalmente sin querer atrapar el fenómeno, sin querer como un umbral. Y ese umbral es de silencio solo el silencio absoluto, donde ni siquiera querer mantener el silencio es la paradoja de poder detener esa secuencia de la búsqueda del objeto, aunque ese objeto sea el silencio. Esa paradoja de estar en el silencio y no querer, ahí hay de lo que estamos en el sistema mental, el secreto es romper esa forma mental que es el acto objeto, pero bueno, ahí está
esa paradoja de que y ahí hay un umbral donde las pocas veces que ese umbral se pudo superar, digamos, aparecía todo esto de lo significativo, ¿no? Eso es como el espacio abierto de la energía, ¿no? Eso estaba pensando. Sí, yo lo asociaba con ese lugar, sí. Yo lo asociaba con esa. Sí. El silencio está hablando de todo sentido, inclusive de oscuridad. Si hay manifestaciones. Sí, de todos modos, el yo registro que está, pero está no es, digamos, porque hay oscuridad, de hecho, si hay oscuridad hay algo, pero está la concentración en ese... es como si fuera un punto de oscuridad, pero no hay, es como la paradoja de no querer mantener la atención, porque si hay atención hay acto-objeto, pero al mismo tiempo no irte, y lograr que eso es como la más tenue sinestesia, de desvanecimiento de los sentidos. De todos modos, en mi caso, aunque sea muy tenue, hay un registro, si todavía estás en el... Sí. Lo podríamos formular como el detenimiento del transcurrir. Sí, de algún modo hay un registro del tiempo distinto. Claro. Y entonces es Eso que estás describiendo, de que era muy tenue esa sensación de estar, ¿fue así siempre o fue como de... No, fue muy distinto, no, fue muy distinto. Y de hecho a veces... Hay que lograr. Digamos, no, fue... Al principio no era tan tenue. No, fue en los últimos momentos de la disciplina fue tenue, digamos, y era como lograrlo, y después fue mantenerlo, y después fue tiempo. Al principio era, como si dijera, hasta lo medía temporalmente, a veces eso eran instantes muy cortitos cuando estaban los pasos de la disciplina. Y digamos, la energía, para mí, en mi caso, yo siempre experimentaba, porque la distracción es que el cuerpo, algo me sacaba y no había energía para mantenerme, digamos, estaba un instante y rozaba eso, pero después... Entonces el tema fue cómo concentrar o acumular la energía para poder... yo sabía que ahí, vos tenés el registro que ahí está el secreto. Tenés el registro de que estás por ahí, o que rozás, o que estás... Yo creo que hay que ser muy fiel, no a lo que uno cree, sino a los registros, cuando rozás cosas y decís ahí, porque yo creo que todos tenemos registro de que por ahí va, ser fiel a eso, digamos, y no preocuparse por una creencia. Porque a mí el registro que tenía es que me faltaba fuerza, energía, digo, se me iba, ¿Y cómo lograste esa permanencia, esa ausencia de deseo, de distracciones? Con la atención. Práctica, la atención, digamos, después con la cesis me ayudó mucho el tema del propósito, la energía, la carga. En ese momento no estás poniendo atención a propósito a la carga, No, en ese momento no estoy, digo, ¿cómo lo decir? La carga previa, ¿no? El trabajar, la atmósfera del trabajo en la cesis, me han ayudado también todo, digamos, no sé si yo, en mi caso personal no tengo el trabajo de la atmósfera de la cesis, me pasan cosas distintas cuando estoy en los ámbitos, naciendo en ciertos ámbitos de intercambio, a cuando estoy en época en donde por circunstancias me aíslo, las cosas que sabemos, ¿no? que te acercan a cierta atmósfera y las cosas que te alejan, ¿no? Y he tenido momentos de mayor permanencia en el trabajo, y momentos de menor permanencia.
Las producciones me ayudan mucho, aunque no sean... A ver, tenía como, te miento, 40, 50 relatos de este tipo. O sea, meterme en todo esto varios meses me ayudó, sintetizarlo. Vos dijiste que la mitad del trabajo de comprensión había sido el momento de... No, cuando vas... y porque vas trabajando también y lo reelaborás, lo relees. Eso es producto de relacionar todas las cosas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Después hubo una experiencia también en distintos, esto fue en distintos momentos y se fue como fortaleciendo con el trabajo de la compasión. Ajá. Bueno, que siempre me preguntaba, digamos, realmente cuál es el registro pleno de la compasión. Y bueno, lo leo y que creo que acá ya terminamos. Bueno. Es un relato, ¿no? Estoy con personas que tienen dificultades. Atención calma, profunda y con afecto. Observo que puedo escuchar sin opinar, porque yo siempre registraba que podía diferenciar momentos en donde el otro me dice algo y yo ya estoy opinando sobre lo que, de algún modo, mi cabeza está trabajando sobre lo que el otro dice, ya sea afirmándolo, o opinando, o enjuiciando. Entonces, es como que el yo se impone a la relación con sus lucubraciones. Es el yo que está como ahí. Me escucha, viene a che, tenés una dificultad. Yo estoy corroborando, censurando, lo que sea. Bueno, en este caso puedo ver y escuchar sin la presencia central del yo, como si viera y escuchara desprendido de mis habituales sensaciones. Es decir, mi energía, mi atención está puesta en conectar con él sin que la cabeza interfiera. Yo quiero entender qué me dice, no opinar sobre lo que me dice. El registro que tiene la de conexión tiene que ver también con lo que hablábamos la otra hora de subjetividad, ¿no? Pero genuinamente entender lo que a él le pasa, no opinar, que es... Desde ese lugar percibo las sensaciones del otro, lo que el otro siente y comprendo al mismo tiempo que no es una alucinación o una interpretación personal. A esto me refiero con que yo puedo conectarme con él y me doy cuenta que sí, siento lo que a él le pasa y al mismo tiempo me doy cuenta que no es una alucinación mía o una interpretación. Tengo un registro neutro de que conecto con lo que él necesita, que a veces es distinto a lo que él me dice. Sí. Porque él te dice una cosa, pero lo que él quiere es necesita compañía, afecto, no sé, y vos te das cuenta de lo que está diciendo. Estás como escuchando con otro ojo. Que en realidad está diciendo, bueno, ahí está pero opinando, no como interpretación. Ojo, porque a veces me pasaba eso y estoy yo opinando. Claro. Es un trabajo más energético, más como de conexión, más que de opinión. Sí. Vos te das cuenta de lo que necesitas. Veo lo que hay detrás de lo que mis ojos observan y detrás de lo que las otras personas dicen. Escucho sus palabras y también escucho sus sentimientos. Siento su placer y su sufrimiento. El yo se ha corrido. Hay una atención pura hacia los demás. Es como si percibiera y comprendiera en profundidad lo que el otro me quiere decir, independientemente de que su intento encuentre o no las palabras adecuadas. Como si estuviera sumergido en su interior, observando con calma aquello que siente, pero sin identificación. Es decir, no es que me pongo a llorar. No, siento lo que el otro... Es un tema de atención pura. Atención muy pura. El mismo tema del otro que hablábamos con atención, pero ahora ligado a lo que el otro siente. Es también como si vibrara al mismo tiempo con esa otra persona que intenta transmitirme algo. Es como si escuchara con algo diferente a mi oído. No hay apego, no hay crítica, ni tampoco opinión. Todo se calla en mi interior. Hay calma, hay un suave afecto y una suave intención. Y yo lo asociaba con eso, esa es la solidaridad verdadera. No que después se le puede ayudar, pero y lo asociaba con que hay compasión.
Esa es la compasión, es una interpretación mía, ¿no? Nota ampliatoria: estas experiencias de registro de compasión a través de un tipo de actitud y atención a los otros me ha llevado a la siguiente conclusión. Cuando alguien que está en un momento particularmente difícil me quiere comunicar su situación, en general, en un primer momento, se despierta en mí una reacción, ya sea de aprobación, objeción o rechazo. Y me siento impulsado a expresar mis comentarios. Me sentía que enseguida yo quería hablar. Es allí donde veo necesario. Yo decía, bueno, pero lo que tenemos que hacer es venirte acá. Enseguida, frenate. Es allí donde veo necesario, como primer paso, hacer un esfuerzo consciente y reducir al silencio todas esas expresiones internas y concentrarme en escuchar atentamente y con la cabeza y el corazón. Entonces me frenaba, digo, después hablar, ¿verdad? Escuchar. Luego, si mantenía esa actitud de escuchar sin espíritu crítico y con la suave y afectiva intención de comprender, poco a poco me fue sucediendo o fui aprendiendo a conectar con lo esencial de la situación, ya sea de su necesidad o de su alegría. Porque también, no solamente cuando está jodido, cuando está... ¿Viste? No, es una actitud interna. Que a veces te vienen a contar cosas lindas y vos ya, no, sí, igual que lo que yo hice, no, amigo, no, sí, igual que, no, qué bueno, no, y no, un esfuerzo por conectar con su alegría o con su necesidad, comprender, mira, este es lo que le pasa, es una actitud casi investigativa. Me quedó una duda, Víctor, ¿puede existir la compasión sin la identificación? Sí, yo estoy certeza de que sí. Identificación. Sí, me parece que para conexión, sí. Yo tengo asociada, a mí, al menos mi experiencia, lo que creo también de eso, es que cuando puedo conectar con la compasión, cuando puedo ponerme en el lugar del otro, y ahí surge una identificación con lo que le está pasando. Si no, no conecto con la compasión. Identificación, yo lo asocio, capaz que tenemos distinto. Sí. A que vos sentís lo que el otro, vos te contagiás del clima del otro. A mí me pasa eso cuando hablo de identificación. No, es decir, puedo ponerme en el lugar del otro, me identifico con lo que le está pasando. He experimentado eso que le está pasando. Yo no lo experimento hacia la compasión. Porque con lo que viví con mi viejo, que experimenté, es un sentimiento de amor y de compasión profunda, no tenía identificación en la situación en la que estaba, ni había pasado por esa situación. Pero lo que sentía era un sentimiento de amor y registraba compasión, y por eso pude hacer cosas como cambiarle los pañales, cosas que jamás me hubiera imaginado, desde un lugar y desde un sentir que no tenía que ver con identificarme. Es como que hay diferentes profundidades en esa relación, ¿no? Acuérdense de aquello que se llamaba la verdadera solidaridad. Puedo hacer algo y si no, sigo alegremente me cambio. Claro, pero no lo haces porque vos sentís el mismo dolor que tiene el otro, ¿no? Por otro nivel de conciencia, digamos, ¿no? Sobre la situación. Pero sí tenés que saber qué dolor tiene el otro. Bueno, lo sabés. Te pones en el lugar. En profundidad tenés un mínimo de empatía porque sos un psiquismo similar, digamos, ¿no? Y sabés que si el otro te dice me duele la barriga, vos ya sabés qué significa eso. No sabés lo que significa, no quiere decir que sientas el dolor de barriga. No, en ese momento no. O puede ser que sí, porque hay diferentes situaciones y diferentes niveles dentro de esa relación. Pero lo más interesante es cuando vos podés ayudar al otro sin sentir lo que siente el otro. Claro. No porque sentís lo que siente el otro. Claro. Yo creo que esto se corroba a nivel de experiencia. Sí. Entonces cada uno puede tener distintas experiencias y aparte, y a veces el lenguaje, los términos, dificultan. El paisaje lo dice, me siento identificado con el polvo. Me siento identificado, aunque sé que nada justifico. ¿No? Termina, habla de una identificación. Yo creo que muchas veces, digo que no hay problema, que muchas veces, a mí me pasa que los términos pueden ser, como si dijera, podemos como tomarlos como cortes distintos, digamos, entonces capaz que eso sí, identificación, pueden tener como, en estos niveles de detalle, pueden generar confusión.
Pero si hablamos lo que le pasa a uno, capaz que... Está bueno Pero eso sí. de concentrarse en la intención de escuchar y en la intención de quiere ayudar. decir? A mí eso decimos, ¿qué está queriendo decir con esto? De comprender. No que quiero opinar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Porque realmente no está con esa cabeza. Yo creo que ayudaría a aclarar esta pequeña controversia diciendo, porque yo entiendo lo que dice el tigre, desde el punto de vista de una identificación que incluye al otro, me identifico afectivamente con el otro, me meto en el campo, es decir, sintonizo con el otro, Claro, diferenciarla del pegote afectivo claro. que te hace entrar a la atmósfera negativa del otro. La ponete sobre la Succión. A sentir el clima del otro. En el signo negativo de la acepción, ¿no? Claro. Eso es lo que estoy queriendo decir acá, con no identificación. Es decir, a ver, lo comprendo, me conecto, pero no termino llorando con el otro. Que esa para mí es el grado de identificación más Vulgar. Sí. más directo, ¿no? Entonces, pero sí conecto, me identifico con otro, pero sin llegar A ese pegoteo. a ese pegoteo. O sea, pero representa un nivel de conciencia más elevado Sí, que el del que quiere, digamos, el otro le está diciendo algo y este le quiere contar también lo que le pasa adentro. sí. Para Conmiserarse. dejar de lado esa reacción interna mecánica, vos te pones en otro nivel. El término conmiseración, en este caso, ¿Cómo? conmiseración, es precisamente una Compartir especie de las mala miserias. lectura, claro, conmiseración, es decir, estoy con vos en el dolor. Claro. Y eso que comentaba Víctor puede pasar incluso aunque uno tenga memoria de haber pasado por lo mismo que el otro está pasando, ¿no? Pero poder mantener esa independencia interna. Sí. Sí. Sería el mayor caso de identificación, digamos, ¿no? Bueno, en todos los casos las sensaciones y sentimientos que me acompañaron han sido la calma y el contacto suave con el otro. No hay ni perturbación, ni desborde, ni excesivas expresiones externas. ¿No? Que este contacto no implicaba. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Conclusiones de la meditación. Muy bien. Pero a lo mejor podemos hacer un recreíto o la cena. Bueno, sentía que estaba en una meseta, digamos, en la Ceci, digamos. Y justo coincidió en una reunión de escuela, el negro comenta estaba con todo el tema de aclaraciones sobre la oración del corazón. Y dije, bueno, ¿por qué no lo intento practicar? A ver si puedo profundizar como punto de apoyo para lograr mayor profundidad con la cesis. Entonces acá hay un breve relato de una síntesis. Aquí unas breves notas que rescatan y resumen las conclusiones de aquellos trabajos. Descripción y conclusiones personales. La respiración del corazón, yo la llamé así para ponerle un nombre, ¿no? Acompaña mi ascesis. La respiración del corazón más el silencio del yo son la puerta de entrada a lo profundo. Entonces, lo que intentaba hacer es, al mismo tiempo que mi entrada tenía que ver con el objetivo de silenciar el yo, al comienzo empezaba como a poner en práctica un mínimo ejercicio respiratorio que tenía que ver con ingresar el aire por la nariz, suave pero sentidamente, por la nariz. Lo intentaba concentrar acá, sentir que había una cierta presión, mantenerlo un instante,
instante hasta que haya un registro no tan forzado, dice, pero sí un poquito más de lo habitual. Perdón, acá, no acá. Sentir a la altura del corazón, ¿no? Esta zona de acá. Nos llevaba que sentía respiración alta, o sea, La altura atención del... sigue la respiración, la atención sigue la respiración. No, mi atención se concentraba en el corazón. Ah. Cuando expiro, es la respiración, pero después lo llevo acá y es el registro de acá, del corazón. Lo mantenía un instante y exhalaba. Ingreso el aire por la nariz, suave pero sentidamente. Lo llevo al corazón, lo llevo a la altura de los pulmones, lo retengo allí unos breves instantes, siento el corazón, luego expiro el aire por la nariz suavemente. Entonces, voy por partes. Primero intenté hacer esto fuera del trabajo de la sesión, a ver si lo podía hacer. Vi que era más o menos posible hacerlo mientras lo hacía solo. Cuando después lo quise llevar, entonces sentía el corazón, a veces me tocaba, respiraba. Cuando lo llevo acá, siento acá, ¿no? Siento una zona pero lo siento como internamente. Y yo veía que podía ejercitarlo un tiempo significativo. Y me sentía como... ¿Cuánto es un tiempo significativo? No, todo el tiempo que quisiera cuando lo hacía solo. Ahora, después dije, bueno, ahora lo incorporo como parte de mi trabajo de ascesis. Entonces, lo empezaba a hacer, entonces llevaba, y al mismo tiempo, cuando hago 4 o 5 ritmos, ya quería empezar el momento de mi entrada. Ya había hecho el reloj, mi entrada tenía que ver con una entrada muy simple, que era el registro de los ojos, voy hacia adentro, y en ese lugar hacia adentro busco profundidad, y en donde buscaba profundidad, evocaba registros significativos del paso 10 para mí. Eso que hacía fácil, solo, cuando quería hacerlo en las personas se me dificultaba mucho, ¿no? Entonces, ¿lo querías hacer con el registro de la respiración o del corazón? Con el ejercicio. La práctica era hacer la respiración. Y ahora quería empezar a hacer mi entrada, lo cual implica una atención a la entrada, y me olvidaba de la respiración. Entonces no podía llegar a la conclusión que no podía hacer las dos cosas. Entonces lo que comencé a hacer es solamente el ejercicio de la respiración una vez por día, para lograr ver si después podía despegarme de la atención a la respiración y que siguiera. No les miento, creo que estuve haciéndolo 2 o 3 veces por semana durante muchos meses, y mi grado de avance se fue dando. Creo que después de 4 o 5 meses logré incorporarlo al ejercicio, pero al principio fue muy complicado, muy difícil, pero es un tema técnico, es decir, es respiración psicofísica de ultra, digamos, no era un tema de inteligencia ni de comprensión, era lograr incorporarlo, automatizarlo. ¿Normalmente tenés respiración baja o alta? Normalmente venías. No, alta, no, media, no sé. No, media, no, alta, sí, pero... No, yo tengo respiración baja, por ejemplo, normalmente, que cuando trato de que sea alta, después más. No, creo que media, no es tan... Eso te daba, en la entrada te daba más, llegabas a ese punto
sentía? ¿Eso te pasaba? ¿O ya o tenías contacto con el cuerpo? Con esa respiración. ¿Qué era lo que pasaba? A veces practicaba haciendo trabajo con la fuerza, eso ya tenía, me facilitó mucho el trabajo con la fuerza después de eso, pero no era el objetivo, pero me facilitó en mí que tenía cierta facilidad, y a veces al ritmo, me ayudó mucho también al ritmo respiratorio de entrada y salida, incorporar una frase. Entonces, verbalizando internamente, era comprenderás. Material. Esto es la atmósfera de la cesis, material, y cuando afloja y comprenderás. Mantente inmaterial mientras inspiro, saco el aire y comprenderás. Es como fuera la atmósfera de una oración interna, muy bueno, mientras respiraba. Esto es una síntesis, ¿no? Busco ritmo y armonía en la respiración del corazón. No es algo forzado, no es algo mecánico, es sentida. Cuando digo sentida, significa que siento la respiración como algo más que solo respirar, es como una purificación que inunda mi cuerpo. Quería como representar. Una cosa que fue como perfeccionándose en este trabajo es que no hacerlo mecánicamente, sino incorporar cierto afecto. Es decir, digo, acá le estoy sintetizando lo de los 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, no solamente mecánicamente, como de algún modo como si eso purificara mi cuerpo. Claro. El afecto. Con encaje. Entonces, el ritmo y la armonía se fueron incorporando gracias también al afecto que le ponía a ese ejercicio. Cuando logro ritmo y armonía, la respiración del corazón es como una suave brisa que recorre mi cuerpo. Al contrario de cuando hacía mecánicamente, era como una cosa más mecánica, más de fricción. El secreto entonces es lograr ritmo y armonía y que la respiración del corazón se haga automática. Esto es, que no distraiga mi atención durante el trabajo. Es parte de mi ritmo interno, se incorpora a mis sensaciones internas y no me distrae. Se necesita mucha paciencia y mucho tiempo de trabajar para lograr ritmo y armonía, para lograr que la respiración del corazón se incorpore como algo que es parte de mi ser, de mi sentir interno, y que de ese modo no distraiga la atención. Me llevó meses de trabajo ir logrando esa sensación. Acá hay una nota que dice: en los comienzos la práctica resultaba forzada y artificial. Ese tipo de respiración-oración no permitía el silencio interno. En aproximadamente 3 o 4 meses de práctica sostenida se fue logrando integrar la respiración sin que genere perturbación. Al comienzo fue algo muy artificial y muy forzado, y el ruido no me permitía continuar. A los pocos minutos el ruido me perturbaba y me sacaba del trabajo. Poco a poco fui logrando superar ese ruido. Fui comenzando a sentir la respiración del corazón como una parte de mí, al comienzo unos pocos minutos, luego más, y así siguiendo hasta incorporarla como una parte de mí. Cuando logro incorporar la respiración del corazón y al mismo tiempo logro el silencio del yo, por medio de mis pasos de ascesis, y con anterioridad he logrado conectar con fuerza con mi propósito, la ascesis cobra una fuerza inusitada. Hay traducciones energéticas muy fuertes y significativas, como si se conectara y despertara una fuerza no habitual. Las traducciones en estos casos son muy raras, difíciles de describir, son cercanas a lo que podríamos llamar trance, con pérdida total de referencias de tiempo y espacio, pero en el fondo, paradójicamente, permanece una profunda calma. 11. La ascesis puede ser con la respiración del corazón y sin la respiración del corazón. La ascesis, incluyendo la respiración del corazón, es más energética, se disparan traducciones y fenómenos más ligados a la fuerza, a registros de éxtasis. La ascesis que no incluye la respiración se traduce en fenómenos más suaves, hay comprensiones profundas y registros de reconocimiento de realidades diferentes.
Por último, no hay duda que la respiración del corazón, realizada con afecto y paciencia, no como algo mecánico, permite conectar con una fuente de energía. Si logro incorporar la respiración del corazón a los pasos de la propia cesis, propósito, registro significativo de la disciplina y progresivo silenciamiento del yo, el acercamiento y posterior acceso a lo profundo cobran una dimensión diferente. Muy bueno. Pero el ejercicio era simple, pero hay un... Yo sé que hay otros capaz que es más fuerte, pero en mi caso era, la intensidad era, pero siento con esa verbalización y esa cosa del afecto ligada al ritmo, no mucho más que eso, pero fue significativo el cambio en mi ascesis. Y la insistencia, cabe que te lo pregunte, porque sí, en algún momento podría haberlo desestimado, porque te costaba mucho trabajo. ¿Algún avance tenías de a poquitito? ¿O era algo totalmente obcecado que dijiste, sí, yo no me muevo hasta que no me salga? Era algo, tenía más que ver con el momento de la ascesis, que estaba como buscando salirme de una meseta, estaba medio parado en el sentido de necesidad de avanzar, digamos, una cierta necesidad de salir de cierta meseta y cierta cosa más de obcecado en el sentido de decir, no puede ser que no pueda distraerme tanto la respiración, digamos, no pueda digamos que no podía estar más de 2 ritmos respirando e intentando profundizar el registro. No puede ser. Y necesidad también de avanzar, ¿no? Que me sentía detenido. Fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo, sí. Pero con esa cosa del afecto y la paciencia. El afecto me ayudó mucho. Digamos, superar las cosas de lo técnico y lo mecánico con el afecto, el registro de afecto, con incorporar esa verbalización me ayudó, el clima como... Muy energético lo que decís. Sí, por lo que con otros que tienen más práctica con la respiración es el tema del afecto y eso. A mí también para mí también para otros no es tan impactante, porque yo no tenía tantos registros con la fuerza, en la cesis, no tenía registros así energéticos. Entonces esto también tal vez lo puse que me impactó porque fue para mí un descubrimiento. Digamos que para otros es más habitual tener experiencias con la fuerza y eso. Yo no tengo tantas experiencias con eso. Lo he visto también a veces haciendo oficio, a otros que tienen facilidad y que conectan, empiezan a... Yo tenía experiencia con la fuerza haciendo algunos pasos, el 8, y no se lo decía a Fernando porque esto no es... No, eran cosas que podían suceder. Porque como trabajábamos con el fe y demás, sí me pasaba. Claro, tenía que sobrepasarlo, ¿no? Para poder seguir, pero yo creía que estaba mal. ¿Es una creencia eso de que no tenía mucha experiencia con la fuerza? No, digamos... Uno de acá ve como que estás teniendo muy buenas experiencias. No, que no es una vía de contacto. Siempre mi experiencia en ese campo, la experiencia del paso, las cosas han sido suaves. Digo, suaves en mi interpretación comparado con lo que intercambio con otros. Con los fuegos artificiales algunos. Sigo con los fuegos artificiales. Con los fuegos artificiales y con los fuegos artificiales un poco. Pero sí tengo la creencia que hay mucha energía ahí, mucha potencia, digamos, interna que uno puede recurrir. Bueno.
creo que le dimos una vuelta, no sé si habrá más Buenísimo. cosas. No, es que no, aplaudimos porque es el primer Amigos. Podemos intercambiar más. Sí, sí. No digo, yo no.